Tenemos en nuestra cabina un destacado investigador, Renato Longato, el escritor e investigador peruano, con el cual vamos a conversar esta noche acerca de Erich von Däniken. Hola Renato, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anthony? Nuevamente aquí. Creo que no nos veíamos desde octubre, Ajá. ¿no? Y acá nuevamente me siento como en casa acá en tu programa en RPP para compartir sobre el legado de Erich von Däniken. Claro que sí. Cuéntanos, un poco para mucha gente no conoce el personaje. ¿Quién fue Erich von Däniken? Erich von Däniken, una persona suizo-católica, nació en 1935, falleció este sábado a la edad de 90 años. Ya. Y él empezó como una persona que trabajaba en Davos, este lugar, esta ciudad en Suiza, donde se reúnen los multimillonarios. La él era Davos. un supervisor de un hotel. Entonces, como había sido un seminarista, una persona que había estado siguiendo los pasos para ser un padre, como todo sacerdote católico. Él quería ser sacerdote. Él quería ser sacerdote, pero no le podían responder sus profesores, sus catedráticos, sobre determinadas preguntas. Y algo que a él mucho tocaba era sobre la visita de ángeles o carros de fuego en el Antiguo Testamento, especialmente en ese capítulo primero del profeta Ezequiel, que es arrebatado por carros de fuego. Claro, que ese capítulo del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento. Da una descripción de carros de fuego que tiene un encuentro del profeta Ezequiel, ¿no? Así es. Acá dice una parte, por ejemplo, permíteme decir, adelante. Dice, elementos claves de la visión, dice, viento y nube. Vio venir, el profeta Ezequiel, del norte un viento tempestuoso, una gran nube y un fuego envolvente como un resplandor. Un fenómeno atmosférico muy raro, ¿no? Claro, para la época. Después dice, semejanza a un hombre, pero con 4 caras, hombre, león, buey y águila, que uno le interpretan como los 4 signos astrológicos fijo. El hombre es el Acuario, el león, el Leo, buey, el Tauro, y águila, que viene a ser la representación superior de Escorpio. Piernas derechas y pies como pezuñas de becerro que brillaban como bronce. Eso es un objeto metálico sin duda alguna. Es raptado en una nube que él baja. Es raptado. Él es raptado, es llevado por este tipo de aparato. Dice, se movían sin girar y guiados por el espíritu. El sonido de sus alas era como el estruendo de muchas aguas, la voz del Todopoderoso. Con una época del lenguaje del Paleolítico, de este profeta. Obviamente un tipo muy inteligente para su época, para poderlo interpretar. Decían, tenían 4 ruedas brillantes junto a ellos, una cruzada dentro de la otra. Ahora, todos estos detalles después, cuando sale carros de fuego y todo, un especialista del científico que trabajaba para la NASA, Joseph Blumrich, termina patentando unas ruedas, pero que tienen secciones como de rodillos. Entonces se podían mover de izquierda a derecha, adelante hacia atrás, al mismo tiempo. Y creo que acá hay un pequeño video que he enviado. Sí, que es un poco la interpretación que Erich von Däniken hizo de las Sagradas Escrituras, diciendo de que no fue un evento celestial, sino fue una abducción, un secuestro de una nave extraterrestre. Así es, así es. Entonces, en ese sentido, ahí podemos ver allí la nave de Ezequiel. Ahí estamos. Han hecho como un modelo a escala tipo dron de lo que podría ser la visión de Ezequiel, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí está la nave, se ve a la parte izquierda un pequeño habitante en el desierto, y esta sería la descripción ya desarrollada, tecnológicamente más moderna, por Joseph Blumrich. Los 4 vivientes, las ruedas en la parte de abajo, lo que incendia. Esta es la visión típica católica de las ruedas, y ahí está von Däniken detrás del rodadero en Sacsayhuamán. Estuvo en el Perú varias veces. Estuvo en el Perú, y el famoso libro Carros de Fuego. Que creo que fue el libro que lo llevó a la fama. ¿Cuánto ha vendido a nivel mundial? Aproximadamente hasta la fecha 80 millones de copias. 80 millones de copias de Carros de Fuego. Yo recuerdo, como estaba diciéndole a nuestros seguidores, haber visto Recuerdos del Futuro, y la verdad que a mí me impactó esa información, ¿no? ¿Cuál crees que son las revelaciones que hizo Erich von Däniken con la relación de la antigüedad con el fenómeno extraterrestre que más impactó a nivel mundial? Yo creo que, como tú has dicho al inicio, tocó la fibra del consciente colectivo, en el cual decían, porque era la época de la carrera espacial, los 60 y los 70, la competencia entre la Unión Soviética y los norteamericanos. Era la Guerra Fría. Era la Guerra Fría. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo todo esto, habían películas, Perdidos en el Espacio, Star Trek,
todos estos... Era la época de los 60 de gran película, el tema extraterrestre, ¿no? El tema extraterrestre, Claro. se dio todo eso. Entonces, él tocó la fibra de la psique colectiva diciendo, si nosotros tenemos astronautas, no han podido ser estos, haber venido en épocas, hace miles de años atrás, Ajá. haber creado una proto-religión con estas tribus errantes o prácticamente del paleolítico, que solamente Sí. tenían agricultura, pesca y caza, Sí. y entonces fueron vistos como héroes civilizadores, dioses que venían de la como antigüedad. a nuestro planeta y Ajá. crearon, el ser humano los interpretó como dioses y Ajá. crearon las proto-religiones, porque él decía Jehová era un extraterrestre, Sí, llegó pues. a decirlo de esa manera, Claro. pero yo creo que toca la fibra de una potencial realidad, y ahora han pasado todo más de 60 años. Sí. Y prácticamente, sus ideas de una y se manera queda- han seguido desarrollándose. En un canal de cable internacional surgió una serie Alienígenas Ancestrales, que de Así una es. manera está basado Así es. en las ideas de Erich von Däniken, ¿no es cierto? Claro, porque Giorgio Tsoukalos, que es suizo griego, Como su fue heredero, ¿no? fue, Wow. ahora en esto, claro, ha sido su heredero, porque él fue la mano derecha allá en Interlaken, en Suiza, y después él llega a Estados Unidos y lleva la parte de la Ancient Astronaut Society, la Sociedad de los Antiguos Astronautas, la versión inglesa, porque hay una versión alemana, Ajá. ¿ya? Y que estuvo en su momento a cargo de un abogado de Chicago llamado Jim Phillips. Yo lo llegué a conocer en Sheraton hace muchos años, traía grupos acá para investigaciones, y cuando llega Jim Phillips y se presenta, ¿no? Su esposa es peruana. Ah, caramba. Entonces yo había escrito un pequeño artículo, El misterio del templo de Chavin de Wanter, claro, con una visión un poco más alienígena, ahora ha cambiado un poco, obviamente Claro. sin quitar lo recóndito, esotérico y arcano del De Chavin de Wanter. Chavin de Wanter. Sí, claro. Y en ese sentido me llovieron una serie de cartas a nivel internacional a ser publicado en el boletín de Ancient Astronaut Society, en su momento en inglés. Ah, publicaste tú Sí. en esa sociedad Sí, sí. fundada por Erich von Däniken. Sumurado originalmente por Erich von Däniken. ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento, Erich von Däniken también estaba buscando información sobre el Perú y se comunica conmigo su ex secretario Billy Dunenberger y me dice, usted sabemos que ha escrito estos artículos, tiene hasta algunas informaciones que pueden ser válidas para investigar en el Perú, así que tú las conoció en persona, yo Sí, no, yo hablé con indirectamente. él. Yo le envié la información de regreso a Billy Dunenberger, que se la pasó a von Däniken, y von Däniken después me envió una serie de libros y todo en inglés en su momento dado. Fue espectacular para mí, para un Claro, muchacho, no, pero en ese sentido, sí. como te digo, von Däniken ha tocado eso en todo lo que es la fibra colectiva, y realmente él es el padre del paleocontacto. Sí, no hay ningún otro. el paleocontacto, ¿no? Paleocontacto. El concepto del paleocontacto. La posibilidad de que en el pasado hayan habido contactos con extraterrestres, lo que von Däniken decía, los antiguos astronautas, ¿no es cierto? Efectivamente, y acabo de ver una entrevista, una conversatoria, digamos, como estamos teniendo en estos momentos, entre Enrique de Vicente, de España, con el famoso escritor ganador del premio Planeta hace un par de años atrás, Javier Sierra, Sí. en las cuales están diciendo que pusieron ese versículo del primer capítulo del profeta Ezequiel a la inteligencia artificial, creo que debe haber sido ChatGPT Claro. o Grok. Entonces lo interpreta la inteligencia artificial, Anthony, como están describiendo un objeto tecnológico. Bueno, y justamente hablando de eso, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial dice que lo que se describe en la Biblia es un objeto tecnológico. O Así sea, es. que la inteligencia artificial está teniendo de una manera indirectamente la misma visión que Erich von Däniken. Exactamente, hace más de 60 años atrás, fíjate tú, ¿no? Sí. Increíble. Y justamente ya falleció él, von Däniken, y le agradezco a nuestra común amiga Claudine Varesi, Ah, que sí. vive en Zúrich. Ella es activa de la Ancient Astronaut Society Ah, caramba. allí en Suiza, Sí. y quien ha dado la posta desde hace 2 años atrás por la edad, la longevidad de von Däniken. Ahí está, tenemos a Claudine, que A sirvió Claudine, gran de amiga traductora, también. es una traductora profesional. Ella es una gran amiga, yo la conocí Sí. en Washington Ya. en el año 2007 y ella fue mi traductora. La Así es. Claudine Varese, un saludo para ti, mi querida Claudine, estás en Suiza, me parece. Sí. Saludo para ti, mi querida amiga. Ahí Sí, están sí. las fotos de ella con von Däniken, Con von Däniken. en Gaia TV, le sirvió de traductora Ah. en California, Estados Unidos. Ya. Tengo entendido que a Claudine también le ofrecieron ser artista de telenovela en su momento dado, pero ella Ah, ¿sí? no ¿Y dónde? quiso. ¿En el Perú o acá en en el Suiza? Perú. En Ah, el ¿sí? Perú, sí, usted es una Sí, mujer, pues, claro, yo pensé que no, acá en el Perú he tenido diálogos sobre von Däniken también con Claudine Varesi, ¿no? Gran investigadora, gran amiga. Ahora,
todo Sí. ese, para agregarte algo más, Sí. la Ancient Astronomical Society está muy activa y ahora que es el representante que le dio la posta en público Ajá. en Interlaken, la ciudad, ahí está Interlaken en noviembre, hace poco, Ya, fue el en mismo noviembre de von Däniken 2025. a Ramón Serger. Ya. Ramón Serger, no sé si lo pronuncio bien, Es el la- actual el presidente así es. de la Sociedad del Antiguo Astronauta. Así es, a Ok, nivel que es internacional. fundada por Erich von Däniken. Fundada por Erich von Däniken, han pasado más de 100.000 fotografías y diapositivas en colección digital. Ajá. Y van a abrir un enlace en una página web Ajá. para todas esas personas interesadas Ajá. poder, y tú puedes escribirle en un Ajá. futuro ya muy cercano y decirle, necesito las imágenes de los vimanas de la India. Y todo. Claro. Porque él fue el primero en ir a las ruinas de estos dibujos de los petroglifos de Tassili, el hombre Tassili marciano. en África. Todo, él lo creó. Claro, realmente. miren amigos, todas las imágenes que ustedes han visto en libros de relacionar la antigüedad humana, de las civilizaciones humanas con el tema extraterrestre, muchas imágenes, esas ideas salieron de Erich von Däniken. Lo de Tassili en de África, Tassili. lo de esa friso en la cultura maya, Ah, no. del piloto De Palenque. Palenque, Así es. que decía que en realidad era un antiguo astronauta que estaba metido en un cohete. Así Es de idea de von Däniken. Von Y ahí Däniken. viene el tema de Erich von Däniken con el Perú.